Vamos a orar, aprovechando que están así en pie, los hermanos aquí, y ustedes que están ahí en sus hogares, pues les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios, pidiendo que Él sea quien nos hable. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que en esta hora tú hables a nuestros corazones, que seamos inquietados por tu palabra, hacer lo que tú nos pides. Abre mi boca y abre, Señor, nuestro entendimiento, abre la disposición en nuestros pensamientos para hacer lo que tú nos pides. Señor, en tus manos nos ponemos. Te rogamos, pues, tu dirección en este momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa esta tarde ya y de meditar en su palabra. Hemos estado meditando ya varios domingos acerca de esta hermosa epístola de Santiago, y hemos estado haciendo énfasis que esta carta, más que ser una carta teológica, es una carta que nos invita a la vida cristiana, a vivir la vida cristiana en una forma adecuada, a hacer lo que nos toca hacer. Y vimos en primer lugar, al hablar sobre el primer capítulo, sobre el tema que le pusimos en aquella ocasión fue el verdadero adorador. Y dijimos que el verdadero adorador, ¿se acuerdan que tomamos como base los últimos versículos del primer capítulo, que habla sobre la religión pura y sin mácula? Dijimos que la palabra religión tiene que ver con hacer las cuestiones de la adoración en la forma correcta. La religión pura y sin mácula es la que hace, ¿verdad? Y hablamos de tres aspectos. El que realmente es adorador es el que quiere agradar a Dios en todo, desarrollándose, creciendo. El que busca también vivir una vida de santidad, porque eso es lo que nos marca el capítulo, y que además actúa, hace las cosas que Dios nos pide. Ahí habla de ver a los huérfanos, a las viudas, de atender algunas situaciones que a veces estamos descuidando, que a veces no le estamos poniendo la atención debida. La semana pasada hablamos, o el tema que pusimos fue lo que hago, lo que creo, y dijimos cómo lo que hago debe estar o está en contraste con lo que creo. Debe haber congruencia, fue lo que dijimos, entre lo que creo y lo que hago. No solamente entre mis palabras y lo que hago, sino lo que digo que creo y lo que hago. Y hablamos sobre discriminación, ¿recuerdan? Hablamos sobre las obras, el reflejo de la fe salvadora, porque vimos que hay o lo que nos está marcando ahí el escritor sagrado, no es que haya como diferentes fes, sino que la fe que muchos dicen tener y la fe salvadora que realmente se ve reflejada en las cosas que hacemos, porque dice ahí el pasaje capítulo 2, que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero ellos no están creyendo para la salvación, sino están simplemente diciendo que creen y reconocen a Dios. Al final todos van a doblar su rodilla delante de Dios, pero su vida no refleja esa fe salvadora. El creyente, el cristiano, debe de reflejar en sus actos que realmente es una persona que disfruta o cree esto que llamamos, que he mencionado, la fe salvadora. Hoy hemos titulado a nuestro tema, ya lo mencionó mi hermano Noé, verdadero sabio. Esto porque al revisar un poco el texto, si tienen ahí sus Biblias abiertas, les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas. En el versículo 1 empieza diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa expresión de no os hagáis maestros muchos de nosotros
por un lado nos está previniendo y nos está diciendo, mucho cuidado con lo que tú dices, con lo que tú hablas, no te sientas, no te creas que sabes mucho, o no te sientas el que eres el sabio, ¿no? Porque ser sabio trae sus responsabilidades, dice ahí la segunda parte, recibiremos mayor condenación. Al que sabe se le exige. Entonces este verso nos está previniendo. Y luego, si ponemos atención más adelante, en el versículo 13, dice, después de hablarnos mucho sobre la lengua, que vamos a hablar un poquito sobre eso en un momento, dice el versículo 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus sabia mansedumbre, sus obras en sabia mansedumbre. ¿No? Si lo decimos de otra manera, podríamos decirlo de la siguiente manera: si realmente eres sabio y entendido, o el que realmente es sabio y entendido, muestre su sabiduría en una forma humilde. Mansedumbre tiene que ver con humildad. Así que el que se siente muy sabio, muestre su sabiduría actuando con mansedumbre, con sabia humildad. Con sabia humildad. Podríamos también expresarlo como le pusimos a nuestro tema, ¿no? El que verdaderamente es sabio debe de actuar. Vean el versículo 15, porque aquí hace un contraste, está hablando de como dos tipos de sabiduría. El versículo 15 dice, porque esta sabiduría, refiriéndose a los que actúan de una forma, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nos está presentando el escritor sagrado como dos tipos de sabiduría. Nos está presentando el contraste entre los que dicen ser sabios y los que realmente o verdaderamente son sabios. Por eso es que pusimos a nuestro tema que verdadero sabio. Y lo vemos claramente al final del capítulo, el versículo 17 y 16. ¿Cómo dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y nos da 7 palabras que describen a esta sabiduría: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. Entonces vemos claramente cómo el escritor sagrado está haciendo este contraste entre los que por un lado se creen sabios y el verdadero sabio. Entonces me parece muy interesante o muy importante, primera que nada, definir el aspecto de la sabiduría, que ya lo hemos hablado. Dijimos en algún momento que este escritor, Santiago, es muy conocedor de los libros sapienciales, del libro Proverbios, Eclesiastés. Allá en estos libros se hace mucha referencia al aspecto de la sabiduría. ¿Cómo se define sabiduría? Hemos hablado, repito, ya de algunas definiciones. Ahorita voy a leer lo que dice la Real Academia. Dice primero la Real Academia 2 de las connotaciones de sabiduría: conducta prudente en la vida o en los negocios. Conducta prudente en la vida y en los negocios. Otra connotación dice conocimiento profundo en las ciencias, letras o arte. Así lo define la Real Academia, define sabiduría. La primera, me llama la atención estas palabras: conducta prudente. O sea, que actúa como con prudencia. Una persona sabia, dice la Real Academia, es una persona que actúa con prudencia. La segunda, conocimiento profundo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de conocimiento, inteligencia y sabiduría? Bueno, la Real Academia dice es una persona que tiene un conocimiento profundo. Otra definición es que me encontré de sabiduría, fíjense. Si ustedes buscan en internet, rápidamente van a encontrar muchas definiciones. Estas definiciones me llamaron la atención también. Leo una, dice: conjunto de conocimientos amplios y profundos, se parece mucho a la de la Real Academia,
que se adquieren mediante el estudio y o la experiencia. O sea, conocimientos amplios y profundos que se adquieren con la experiencia. Otra definición: facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Una persona sabia es una persona que tiene una facultad especial para actuar con sensatez, prudencia, pero además con acierto, es decir, da en el punto. Y no me gusta mucho Wikipedia, pero me llamó la atención la definición que tiene Wikipedia, está un poco larga, la voy a leer. Y bueno, no leo todo lo que dice Wikipedia, sino nada más una porción realmente corta en comparación con todo lo que dice. La sabiduría o sapiencia es un carácter, dice Wikipedia, que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos da un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos da discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma la sabiduría como una forma especialmente de bien desarrollada del sentido común. A mí me llamó la atención la expresión que dice que la sabiduría se relaciona con la moral. O sea, alguien sabio es alguien que tiene cierta normas y conducta, que la sabiduría también tiene que ver con el sentido común, es decir, realmente pensar en este sentido, en que las cosas se hagan de la forma adecuada. Proverbios, dijimos, Santiago hace mucha referencia a Proverbios, nos expresa sobre sabiduría, conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y lo hemos hablado. Conocimiento es tener la información, inteligencia es cómo manejamos la información, sabiduría es la experiencia, principalmente teniendo el conocimiento y la inteligencia para manejar todo eso. Hay mucho que hablar al respecto, pero algo clave siempre en Proverbios es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. El principio de quien reconoce realmente quién es Dios y quién soy yo. Si no partimos de ahí, de quién es Dios y quién soy yo, el aspecto de la sabiduría está perdido, porque nosotros no partimos de una conciencia de quiénes somos realmente nosotros. El verdadero sabio tiene temor de Dios, y regresando a nuestro pasaje, el verdadero sabio cuida cómo habla, ¿verdad? Es toda la primera sección, si tienen su Biblia ahí abierta, habla de la lengua. No voy a sacar la lengua, ¿verdad?, para enseñarse, pero habla de la lengua. Y entonces es muy importante decir que el verdadero sabio cuida cómo habla. Es increíble la cantidad de pasajes en la Escritura que nos presenta que debemos de cuidar nuestra forma de hablar. Se nos repite una y otra vez en muchos pasajes, debemos de cuidar nuestra forma de hablar. No solo como pronuncio adecuadamente las palabras, sino debemos de ver qué es lo que decimos. Voy a leer rápidamente algunos textos y nada más para que recordemos y para que veamos la importancia o lo importante que es que cuidemos cómo hablamos cada palabra. Y no les voy a pedir que vayan buscándolos, sino que pongan atención y si quieren irlos anotando, pero todos son textos que tienen que ver con cómo debo de hablar. Alguna ocasión estuvimos memorizando textos y es evidente que nos encontramos muchos textos que nos dicen cómo debemos de hablar. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto lo dice el Señor Jesús, nada más y nada menos, ¿verdad?
Proverbios 6, 16 al 19 nos habla de las cosas que aborrece Dios, y de esas cosas que aborrece Dios menciona ahí 7 cosas. Fíjense cuántas tienen que ver con cómo hablamos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Sí se dan cuenta? 7 cosas menciona, 6 cosas y aún 7 dice. Y de esas 7, 3 tienen que ver con cómo hablamos, cosas que Dios, ¿qué?, aborrece. Fíjense, Proverbios 12, 18 y 19. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ya está haciendo ese contraste, ¿verdad?, de cómo podemos hablar de una forma en que herimos, como un golpe de espada, o sanamos. El labio veraz permanecerá siempre, mas la lengua mentirosa solo un momento. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Otra vez, en toda labor hay fruto. En todas las cosas que hacemos va a haber algo, pero dice, en las vanas palabras de los labios empobrecen. O sea, si hablamos mal, sí nos va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que va a traer? Empobrecer. Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así es que mejor, como dicen los muchachos, ¿cómo? Calladito te ves más bonito. ¿No dicen así de repente? Bueno, Proverbios 8, 6 al 11. Esto es de hablar bien, tiene que ver con hablar bien. O sea que la Biblia nos dice que debemos de cuidar cómo hablamos, y eso tiene que ver con que nosotros cuidemos hablar bien. Dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Si regresamos ahora a nuestro texto de Santiago, que está hablando sobre la lengua, vamos, dice esta parte, nos habla de lo difícil que es controlar nuestra lengua. Algo que me llama la atención ahí en nuestro texto en Santiago, de las primeras cosas que se refiere, dice que todos, y eso es fuerte, porque dice, todos ofendemos muchas veces. Así lo dice, ¿no? Todos ofendemos muchas veces. Y desde ahí como que nos está invitando a cuidar esa parte, porque dice, el que no ofende, o el que no aprende a no ofender, es varón perfecto. El que no ofende, o el que aprende a no ofender, es varón perfecto, capaz de controlar, ¿qué? Todo, su cuerpo. La palabra perfecto se usa varias veces en la Biblia, y nosotros tenemos una idea de perfecto como el perfecto es sin error, ¿no? Algo perfecto es algo que no tiene ningún defecto, que está sin error. La palabra perfecto en la Biblia se usa varias veces como sinónimo de íntegro, de integridad. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, dice que Job era un varón, ¿qué? Perfecto.
La palabra perfecto en la Biblia no quiere decir que no tenía ningún defecto, porque al final, si leemos todo el libro de Job, nos vamos a encontrar que Job, a pesar de muchas cosas, todavía no conocía plenamente a Dios, abiertamente a Dios. Tenía temor de Dios, conocía muchas cosas de Dios, sabía muchas cosas de Dios, pero no había tenido la experiencia plena y abierta. Sin embargo, Dios lo describe como un varón perfecto. Y varias veces se usa esta palabra perfecto. Y aquí lo que está diciéndonos el escritor sagrado, si tú quieres ser perfecto, si tú quieres ser íntegro, una persona cabal, una persona completa, una persona que hace todo lo que debe de hacer, debes aprender a refrenar tu lengua. O debemos, tengo que decir, ¿verdad? Claro que yo me tengo que incluir. Debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Es algo que debemos de atender. Gobernar la lengua, dice aquí nuestro escritor sagrado, en Santiago, nos permite gobernar muchos aspectos en nuestra vida. Yo me acordé de lo que dice Pedro allá sobre el crecimiento espiritual, del paso de la fe, el paso del conocimiento, el paso, ¿se acuerdan de dominio propio? Es paso de la fe, paso de la virtud, paso del conocimiento, paso del dominio propio. Entonces, lo que tiene que ver con manejar nuestra lengua tiene que ver con tener dominio propio. No hemos aprendido, o nos cuesta mucho trabajo manejar la lengua. La ofensa, si tenemos que ver el significado, algunos generalmente relacionamos ofender con decir maldiciones, ¿no? Decir palabrotas, ¿no? Y sí es cierto, debemos de cuidar no decir maldiciones o no decir malas palabras. Pero voy a hacer una pregunta, ¿se puede ofender sin decir malas palabras? Sí. Hay mucha gente, incluso tenemos que decirlo, que hay mucha gente que ofende sin decir malas palabras. Muy propia, muy recta, hasta muy bien vestida y todo, y a lo mejor cuida mucho su forma de hablar, pero es grosera hasta el extremo, ¿no? Con su actitud, con su forma, con sus maneras, todo puede ser muy grosero. La semana pasada hablamos sobre la discriminación, ¿se acuerdan? Y la discriminación que puede haber dentro de la misma iglesia. Y muchas veces nuestra forma de actuar puede decir muchas cosas ofensivas hacia las personas. Maldecir, generalmente, entonces, les decía, lo relacionamos con hablar palabrotas, con groserías, y también es cierto que hay muchas personas que son muy mal habladas que no ofenden. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hay personas que son muy groseras, pero no ofenden. Eso no nos debe de dar pretexto para nosotros decir, bueno, yo puedo decir groserías y no ser ofensivo. Al contrario, debo de cuidar de todos modos mi forma de hablar y debo de evitar usar ese tipo de palabras, ¿no? Entonces no está bien que nosotros simplemente nos escudemos, digo groserías pero no soy ofensivo. No, la palabra dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las maldiciones es también una definición, me gustaría leer una definición de maldición, una expresión o conjunto de palabras con las que se invoca o se desea el mal para una persona, ¿no? Repito, expresión o conjunto de palabras con las que se invoca, ahí estamos haciendo una cuestión un poquito fuerte, o se desea el mal para una persona, ¿no? A lo mejor no se la dice de frente, pero está hablando y deseando el mal para aquella persona. En cuanto a las mentiras, que es lo que habla también el pasaje, tendremos que decir que no hay mentiritas piadosas, ¿verdad? A veces somos muy dados a decir, bueno, no le hice mal a nadie, ¿no? No le hice mal a nadie.
Mentir, dice la palabra, es mentir y ofende a Dios. También hay personas que dicen la verdad sin amor y es una ofensa, ¿verdad? Debemos de cuidar mucho el según decir la verdad, pero decirla sin amor. Entonces viene la exhortación del escritor sagrado para el que cree en Dios. Si ustedes leyeron el pasaje detenidamente o lo quieren leer y releer, entonces el escritor sagrado nos dice, bueno, es muy difícil, todos ofendemos, todos hemos hablado mal alguna vez, todos hemos hablado mal contra alguien probablemente alguna vez, pero el creyente, el que realmente es justo, dice el escritor, esto no debe de ser así, y nos hace la comparación en varios aspectos, ¿no? No puede de una fuente salir agua dulce y agua salada, de un árbol no puede dar un buen fruto y un mal fruto, nos hace referencia a eso. Entonces, la segunda parte de nuestro capítulo, que nos parece que es algo diferente, pero está hablando de lo mismo, que nos parece que es un poquito más cortita, que habla de la sabiduría de lo alto, nos hace referencia a esto. Ya lo mencionamos, ya lo leí el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si lo decimos de otra manera, ya lo dije, el que verdaderamente es justo, muestre sus obras en forma humilde. Si soy creyente, si realmente he dicho, yo creo en el Señor Jesús, ¿cómo debe de ser mi conducta? Mi conducta, dice, debe de ser dirigida en una forma sabia, otra vez, con mucha experiencia, con humildad. Mansedumbre quiere decir con humildad. Me gustaría que viéramos algunas versiones de este mismo texto para que nos demos cuenta de esto. Dice una versión, la primera versión, que ¿hay entre ustedes alguien sensato y prudente? Demuéstrelo con su conducta buena, que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. O sea, la sabiduría, realmente quien es sabio, generalmente es alguien humilde. Otra versión, la versión textual, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en mansedumbre de la sabiduría. La Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con humildad, que su sabiduría le da. ¿Sí se dan cuenta de esta relación entre la sabiduría y la humildad? Aquí podemos entender la expresión de cuando decimos que las personas son personas que tienen carácter. ¿Se acuerdan de esta parte? A veces decimos, ay, esa persona tiene mucho carácter. Generalmente nosotros los latinos, cuando relacionamos o pensamos en una persona con carácter, pensamos en una persona, algunos dicen firme, pero más bien gritona, enojona. ¿O no es cierto? ¿Mande? Hasta grosera, dices, ¿no? Una persona, decimos, esa persona tiene mucho carácter. ¿Por qué? Porque es muy firme, muy gritona, muy enojona y hasta grosera, dice, ¿no? Así pensamos, esa es nuestra forma de ver. Las personas orientales, principalmente los japoneses, cuando hablan de una persona con un carácter, piensan en una persona sabia, humilde, y que puede pasar alguien y empujarlo, y ellos tienen mucho el aspecto de la venia, ¿no? de agacharse, y sí, y entonces dicen, esa persona tiene mucho carácter. A esa persona verdaderamente
controlar sus emociones y tiene la sabiduría para que aunque le estén diciendo y le estén hablando de una forma, él es una persona firme en su forma de actuar, sobre todo con humildad y con paz. ¿Sí se dan cuenta del contraste que nosotros tenemos? Y entonces es el contraste que nos está presentando la Escritura. Porque el verdadero sabio no es aquel que cree que sabe mucho y grita y habla y dice las cosas, sino el verdadero sabio muestra su sabiduría en su actuar con humildad, con mansedumbre. Entonces nuestro pasaje nos presenta algo muy interesante en cuanto a las cosas que nos hacen perder el control. Veamos versículo 14, 15 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y me llamó mucho la atención que las dos expresiones se repiten en este versículo 14 y en el versículo 16, de una forma. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Y fíjense cómo se repite las expresiones. Porque donde hay celos, ¿y qué? Y contención, allí hay perturbación y toda obra, ¿qué? Perversa. Esa parte de los celos es todo un tema en la Escritura. Y debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de los celos, porque hay algunos que piensan los celos es algo muy malo. Bueno, la Biblia sí enseña sobre celos buenos. Sí enseña mi celo por la casa de Jehová me consume. Entonces tenemos que tener cuidado, pero aquí, si se fijan, la Biblia le pone un adjetivo a los celos, les pone, ¿celos qué? El versículo 14, ¿celos qué? ¿Cómo son esos celos? Amargos. La Biblia nos está diciendo que, la Biblia nos enseña cuando los celos pueden ser algo bueno y cuando puede ser algo muy negativo. Debe haber celo, en un sentido, tenemos que decir que sí por algunas cosas, pero celos amargos, aquí nos está previniendo que no. Algunas versiones traducen esta expresión como envidia. O sea, si hay envidia. Y recordemos que la envidia es peor que la codicia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un poquito sobre eso? La envidia es peor que la codicia. La codicia es desear lo que el otro tiene. La envidia no solo es desear lo que el otro tiene, sino quererlo yo y querer que él no lo tenga. Yo no solo quiero eso, pero quiero que él no lo tenga. Yo no quiero que él lo posea. También cuando está hablando aquí de celos amargos, nos está haciendo referencia a la amargura. Y me trae muchas cosas a la mente, ¿no? Cuando hablamos de la amargura, también tuvimos un estudio sobre la amargura. La amargura es un pecado. Y la persona que vive amargada vive recordando las cosas que están en el pasado, hay cosas que ya tiene mucho que pasaron, que se quedaron atrás, que a lo mejor la persona con la que vivió, que le ofendió y eso ni se acuerda, pero él como vive amargado se está acordando de todo eso que pasó. Y generalmente cuando esa persona habla de eso, aunque probablemente eso fue algo que le hicieron a él, que actuaron mal en contra de él, tiende a exagerar, tiende a no hablar bien. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice aquí, cuando hay celos amargos, muchas veces no se va a hablar bien. Voy a decir mi verdad. Yo digo, la verdad es que lo que pasó fue esto y esto. Pero no me doy cuenta que esa es mi verdad. No sé la verdad del otro lado, ¿verdad? O no sé la verdad completa, la verdad. ¿Quién es quien sí conoce toda la verdad? Dios. Entonces, cuando hay celos amargos, generalmente no se cuida uno mucho en lo que va a hablar. ¿Sí se dan cuenta que está hablando de la lengua y
de cómo hablamos, y donde hay celos amargos se dice la verdad a medias, se dice unas cosas que a lo mejor ofendieron, lastimaron, pero no se está diciendo todo completo. La segunda cosa es la contención en el corazón. Y me llamó la atención que algunos traductores usaron para esta palabra contención en el corazón la palabra rivalidad. Cuando alguien tiene cierta rivalidad, cuando alguien tiene molestia sobre algunas cosas, cuando a esa rivalidad, bueno, fíjense que en una sociedad de competencia eso hasta se promueve, ¿verdad? Que haya rivalidad entre las personas para que, a ver quién es el mejor y todo eso, a ver quién sobresale. Pero en la vida generalmente eso crea enojo constante en las personas. También el enojo crea generalmente también enfermedades en las personas, genera frustración y genera muchas cosas. Cuando alguien está enojado, no es capaz de medir lo que hace, no es capaz de medir sabiamente lo que dice y lo que habla. No puede discernir bien. Una persona enojada es muy peligrosa. Yo lo he mencionado en diferentes ocasiones. Es tan peligroso o más peligroso una persona enojada al volante que un alcohólico, que una persona en estado de ebriedad. Porque no mide. Una persona enojada no mide. Está cegado por lo que está haciendo. Entonces, alguien que no mide, de repente, a lo mejor estas frases las han oído: mi amor, yo no quería decir eso, dije cosas que no eran lo que yo pensaba, es que estaba enojado y hablé cosas que no debía de hablar. ¿Lo han oído alguna vez? Que alguien de repente dice así: ay, mi amor, es que estaba enojado y pues dije cosas que no debía. Cuando alguien está enojado, habla hasta lo que no debe de hablar. Por eso dice que no se jacten ni no mientan, ¿no? Porque eso, cuando alguien reacciona impulsado por esos celos amargos o por esa contención, dice, eso es terrenal, animal, diabólico. Eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Pero nuestro pasaje sí describe al verdadero sabio, y es el último, casi los últimos versículos. ¿Cómo es el verdadero sabio? Algo que yo quiero llamar la atención también, antes de hablar sobre eso. Hemos hablado de conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y generalmente estas tres palabras las asociamos con la ciencia, ¿verdad? Tener el conocimiento, inteligente, sabio, es el científico, el conocedor y todo eso. Pero es muy interesante que sí, todo eso está relacionado, pero está principalmente relacionado en nuestro conocimiento con Dios y nuestra relación con los demás. Repito, sí está muy relacionado con las ciencias exactas y todo, sí, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Es muy interesante que los primeros científicos manejaban casi todas las disciplinas, ¿verdad? Igual manejaban las cuestiones sobre la física y las ciencias exactas, pero también los primeros científicos manejaban las cuestiones sobre la filosofía y sobre las relaciones personales. Y entonces, si llegamos a nuestro texto, versos 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y podríamos ir, creo que teniendo un estudio de cada una de estas palabras, hoy solamente las vamos a mencionar realmente y vamos a hablar una palabra acerca de ellas, pero tendríamos que decir que cada una de estas palabras
tendríamos que tener todo un estudio para eso. La pureza, bueno, la verdadera sabiduría es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pureza, hemos hablado de la santidad y una de las connotaciones de la santidad es que la pureza. ¿Qué quiere decir puro? No contaminado, apartado, diferente. ¿Sí se dan cuenta? La sabiduría es pura, podríamos decir es santa. Es algo que es apartado, que no está contaminado. También es pacífica. Repito, la cuestión de la sabiduría tiene que ver con nuestra relación con Dios y hace la paz con Dios, nuestra relación personal con Él, y que nosotros podamos estar en paz con Dios y que podamos estar en paz con los demás. Cuando nosotros tenemos paz con Dios y tenemos paz con los demás, también tenemos paz con nosotros mismos. Y hay mucha gente que no puede vivir ni siquiera en paz consigo misma. El que es sabio está en paz consigo mismo. Amable, la amabilidad tiene que ver con el buen trato. Es empática, podríamos decirlo. Muchas veces es difícil tener buen trato aún con las personas que amamos. Muchas veces nos cuesta tener buen trato. A lo mejor ya no usé la expresión adecuada, a lo mejor contesté en una forma serio y se esperaba otra forma de expresión, a lo mejor, y es la persona que amamos, y yo le quiero ser amable con él o con ella, ¿no? Y a veces no nos cuesta trabajo ser amable, benigno, que tiene que ver con hacer el bien. El sabio busca hacer el bien. El sabio no está buscando hacer el mal. El sabio está buscando hacer el bien. Llena de misericordia. Hemos hablado mucho acerca de la misericordia. Que ama aunque no se lo merezca. Llena de amor hacia los demás, aunque no se lo merezca. De buenos frutos, que produce cosas positivas, cosas buenas. Y la Biblia sí nos habla sobre algunos frutos que podemos o que debemos de producir como cristiano. El fruto del Espíritu, dice ahí en Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Sin incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La certidumbre es certeza, ¿no? Estoy seguro de que esto va a pasar. Entonces, incertidumbre es cuando no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Yo creo que sí. Como ahora los muchachos, ¿no? ¿Son novios o no son novios? Pues creo que sí. Pero ya te dijo que sí o no. Pues creo que sí. Sin incertidumbre. Si hay sabiduría, pues hay certeza de las cosas, ¿no? Se dice, hemos hablado esto, somos esto, hemos dicho esto. Se debe demostrar las cosas como soy. Yo soy así, tú eres así. No, en la sabiduría se hacen las cosas con certeza, sin incertidumbre. Hipocresía. Hipócrita, recordemos, era el actor griego que usaba máscaras, entonces sin hipocresía, sin usar máscaras. Rápido, ¿no? Podríamos decirlos. Entonces, sin hipocresía, sin máscaras. El verdadero sabio, entonces, actúa con humildad. El verdadero sabio actúa con humildad. ¿Cuál es la invitación que nos hace nuestro pasaje? Que cuidemos cómo hablamos, esa es la primera, la mejor, ¿no? Pero más que eso, el pasaje nos está invitando
a ser verdaderos sabios. Alguien que es un verdadero sabio, como consecuencia natural, como consecuencia lógica, va a cuidar su forma de hablar. Y ya dijimos, la Biblia toda nos enseña muchos pasajes, hasta me atrevería a decir cientos de textos, nos dicen que debemos de cuidar mucho cómo hablamos y debemos de cuidar mucho no ofender, hacer las cosas en la forma correcta. La invitación entonces sería a venir a la sabiduría, a la verdadera sabiduría, al conocimiento de Dios, al reconocer quién soy yo, al saber que Dios es grande, maravilloso y yo soy un miserable y que yo necesito de Dios para que Él guíe mi vida y que yo pueda realmente crecer y desarrollarme en todos los aspectos. La invitación en esta hora es a ser verdaderamente sabios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque seguramente hemos fallado en muchas cosas y como dice tu palabra, todos hemos ofendido. Perdónanos, Padre Celestial. Suplicamos tu dirección, tu guía, tu gracia, Señor, para hacer las cosas como debemos de hacerlas, para hablar como debemos de hablar, para tener el buen trato con los demás como lo debemos de tener, sobre todo para agradarte a ti y para honrarte y glorificarte solamente a ti, Señor. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.